Bienvenidos a otra edición del Rincón Literario. Todos los sábados de 12 a 14 horas. Lo mejor en temas de literatura y arte en general. Hoy hablaremos de la obra de El Artista. No cualquier artista. La obra se titula El Artista. Fue tanto novela como película. A propósito, aquí mi compañera Daniela tiene algunas anécdotas que nos van a introducir en esta temática. Hola Carla, bueno, hola a toda la audiencia. Sí, precisamente el otro día estaba paseando por el Malva, este gran museo tan icónico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y me topé con una obra que me llamó mucho la atención. Era un fondo negro con 2 rayas, una de cada color, y un círculo. Y eso estaba catalogado como arte y posicionado precisamente, como les decíamos, en un museo. Entonces me planteé, ¿qué es el arte? Y me parece que está bueno para reflexionar al respecto, sobre todo teniendo en cuenta lo que representa tanto la novela como la película del artista, que hace hincapié en esto en varias oportunidades, tanto de la novela como de la película. ¿Qué es el arte? ¿Quién es artista? ¿A quién podemos llamar artista y por qué? Una buena pregunta, y más después de haber apreciado una obra, perdona la expresión y respeto al artista, tan banal y simple. Líneas, figuras simples, un círculo, sin texturas. En este caso, sí, no tenía texturas, era plano, no eran obras en 3D. Y bueno, en el caso de la película del artista, nosotros no podemos apreciar el tipo de obra, porque en la película en ningún momento se focaliza. Lo dejan siempre en la incógnita, el misterio. Pero sin embargo sabemos que recurre a la utilización de colores en algunos casos, y en otros casos es directamente monocromático. Por lo tanto, me parece que también podemos estar hablando de algo que es plano. Bueno, hablando de la intertextualidad, ese paso de la novela al film, en mi opinión, esos planos que manejó el director fueron muy, ¿qué te puedo decir? Sosos, o eran muy abiertos, o planos muy cerrados. También ni siquiera eran primeros planos, eran planos de un ojo en general, un ojito solo. Que daba, eso se usa para intentar entender la psiquis del personaje, pero en este caso el personaje principal era tan llano que no mostraba nada que uno pudiera leer. No habían expresiones faciales, y de hecho su diálogo al principio y al final también fue muy corto. Esto me da a pensar, cuando lees la novela, se te da más fluido. Es una transposición, o sea, la letra al pasarse a imagen se vuelve muy lenta. Yo creo que en el caso de la novela lo que ayuda es tener el aporte de este narrador omnisciente. El narrador es el que permite que la obra literaria sea mucho más llevadera que el caso de la película, con estos planos tan abiertos y tan banales como vos mencionabas. Me parece que en este caso de intertextualidad lo que gana es la novela frente a la película. Totalmente. Lo de el autor, el narrador juega un papel importante, ya que cumple ese rol que
que en la película no se da, esos planos largos, quietos, que no muestran nada. Llena los vacíos Exacto. que deja la imagen. Porque en este caso la imagen se demora mucho tiempo, lo cual nos puede dar la posibilidad de reflexionar al respecto, pero el narrador, insisto, me parece que llena estos huecos y repito, para mí gana en este caso en la intertextualidad la literatura frente a la película. Y más aún cuando explica lo que en los planos que acabo de nombrar no pudieron. Da a entender un poco la emoción del personaje, ya que al principio hay un ejemplo muy claro que me marcó de cuando este personaje lleva, digamos, los dibujos, las pinturas a su vecino fotógrafo. En el libro muestra, bueno, dice el narrador que el plagista, por algún modo decirlo, sentía remordimiento, esa culpa, pero a la vez también sentía esa gracia de creerse autor de lo que claramente no era suyo. Porque no hay que perder el foco de que el protagonista le roba, por decirlo de algún modo, las obras al abuelo. No es él el creador y por eso en la obra literaria se habla de plagio, porque él se atribuye una obra que en realidad no desarrolló. Otra cosa que me parece muy interesante de tanto la obra literaria como la película es esta cultura de masas, esta retroalimentación constante que se da gracias a la perspectiva que tiene el público de la obra. Porque la realidad es que cuando se le pregunta al supuesto autor ¿qué reflexión hace sobre lo que creó? Nula. No sabe. Respuestas nulas, silencio total. En la película lo dicen. Y es aplaudido ese silencio, como Sí. si ese silencio fuera artístico también. ¿Y quién le da ese valor? Vuelve tu pregunta del inicio. ¿Quién hace o quién dice que es arte? Esto me recuerda a una frase que cuando estudié artes plásticas ya es muy conocida. La belleza está en los ojos del espectador y asimismo es este espectador o los críticos, en este caso en la película, quienes dan el peso, la fama, el reconocimiento a una obra que ni siquiera el mismo autor, supuestamente el plagista, le tiene. Él no le da ninguna significación importante a la obra, ni siquiera la pensó, ni una emoción, nada. Es muy interesante la reflexión que vos traes a la mesa, porque cuando leía la novela y cuando veía la película pensaba que precisamente son los críticos quienes le atribuyen interpretaciones a las obras y las terminan enalteciendo de una manera que ni el propio autor a veces lo hace, sacando que en este caso era plagista. Muchas veces nos topamos con autores cuyas obras han tenido una relevancia en nuestra cultura que era insospechada por el mismo artista y que cuando se le pregunta qué quiso decir con eso, porque se le dio toda una interpretación y todo un marco, no saben responder. Es cierto, de esta forma, el mismo Ramírez, personaje principal, no podía dar abasto con las preguntas, tanto que su silencio fue el que se volvió icónico. ¿Pero por qué? Porque la misma audiencia pensó en que era icónico, le hizo importante a algo que era totalmente llano y banal. El personaje en sí es soso, es una persona no estudiada, no tiene ni idea del arte y tampoco tiene gusto. Es muy, o sea, me parece importante y apreciable este hecho,
de que escogieron, obviamente muy pensadamente, a este personaje tan plano para que el público le pusiera todos los matices de alguien que se podría catalogar como genio. Esto se ve de manifiesto precisamente en la película, en la escena en que la guía de este museo les está hablando a los turistas, podría decirse, a los visitantes del museo, con una fascinación sobre la obra, que, retomando lo que decíamos antes, dice, yo le pregunté qué quiso representar con esto, y me dio una respuesta contundente, un silencio. Por favor. Factor importante que me viene a la mente justo ahora, el papel de la galería. Como apreciamos las primeras tomas de la película, bueno, las segundas, cuando él aparece pidiendo si podía poner su obra en una galería, solo para nombrarlo, en ese amplio plano que no decía ni ponía nada. ¿Qué hace la galería en este momento? Y para todos los que son artistas ahora, es el medio, la canalización. Para mí, lo pongo en mis palabras, es un medio de comunicación de esta era, y más con todas las tecnologías que hay, los medios masivos. Por medio de esto fue que él logró el reconocimiento. Para él ese fue su medio de comunicación masivo. Vos lo que estás planteando es que el museo en este caso funciona como en muchos otros casos la televisión, Exacto. La radio o un diario. Precisamente, cumple el mismo rol. A ver, pensémoslo. Llega a muchas personas al mismo tiempo. Te crea, digámosle así, una especie de... que te reconocen, una pequeña fama. Y esa fama crece. Este medio es el que te lleva hacia la fama, aportando también, aparte, las opiniones de estos críticos y aparte de la gente común que iba a ver. Apoyados de los críticos, se unían a esa bomba de wow, este chico es un genio. Y daba la sensación de que muchas veces terminaban viendo lo que el guía o el productor quería que vieran, ¿no? Con respecto a la fama, que es tan volátil, uno es inherente al proceso de fama. Es cuestión de suerte, tanto que en la misma obra lo dicen. En un extracto del libro dice, como cualquiera, tonto que sea, es cuestión de suerte para que le llegue su buena hora, por decirlo. Que no importa cuán ignorante seas, es una cuestión de suerte, Exacto. al fin y al cabo. Podría decir triste o felizmente, pero en este caso, que no hubo enriquecimiento para nadie, diría que es triste. Sobre todo teniendo en cuenta que esto en lo que venimos girando desde que comenzamos el programa, no es una persona que sepa de arte y sin embargo se le dio relevancia y le podría haber sucedido a cualquiera. Algo que me planteé cuando vi la película y cuando leí la novela es que esta es una crítica al arte contemporáneo. Pero totalmente, lo mismo que tú viste en esta exposición es lo que nos dan a entender aquí. Sí, por ejemplo, cuando él va a visitar el museo, que él pregunta, cuando le rechazan la presentación de las obras en una primera instancia y pregunta si puede recorrer el museo, se detiene con esa mirada perdida, sin sentir
absolutamente nada, o sin transmitirlo por lo menos, frente a obras donde por ejemplo había una radio, una silla, y en realidad no había una escena o un conflicto Nada. en esas obras. Era conceptual de quien lo ve es el que le da su propio entendimiento. Ahí mismo, la belleza está en quien observa la obra y lo mismo pasa con el entendimiento. Cada quien le da su significación. Último dato que me parece importante en lo que cabe de las obras literarias que pasan a ser filmadas es esta falta de información, no solo por el narrador. Me acuerdo de un extracto también, lo nombraré acá, cuando él conoce al fotógrafo para que le fotografíes la obra y le están haciendo las preguntas para llenar su dossier. Le pregunta que cuántos idiomas habla. Y este responde que ninguno. Bueno, el fotógrafo coloca que sí, español y algunas, digamos, cositas en inglés. En el libro sale que él dice, también hablo italiano, así como que se acordó de momento. En la película nunca lo dicen. Y justo al final vemos en uno de los últimos planos que cuando él está ya en Roma, le están hablando en un italiano fluidísimo y él también, que no es muy hablador, pareciera como si lo entendiera para quien le habla. Pero me pareció algo destacable. O sea, en el libro dicen que él habla italiano, él dice que habla italiano, y en la película muestran este final haciendo entender como que en algún momento también se dio a entender que hablaba italiano. Eso es muy común en las películas. Suelen sacarse extractos y el televidente, digamos, el espectador, tiene que completar y llenar estos huecos con interpretaciones que muchas veces puede que sean erradas. Claro, este es uno de los gran fallos de pasar una obra literaria a lo que es el cine. Y así concluimos nuestro espacio del Rincón Literario. No lo olviden, sábados de 12 a 14. Que tengan una muy linda jornada.